Bien, un gusto en saludarlos a todos. Buenas noches para todos. Vamos a continuar el avance de el tema que están avanzando con el ingeniero, que es la parte de derivada, ¿no? Entonces vamos a ver en primera instancia derivadas. Vamos a ver cómo se deriva una función radical. Entonces aquí vamos a poner la derivada de una función radical. Entonces, para derivar una función radical, indudablemente tenemos una fórmula que vamos a tener que utilizar, pero esa fórmula va a depender si es una raíz cuadrada o si es una raíz cúbica, ¿no? Todo va a depender de eso. Ahora, para ver esa diferencia, vamos a colocar entonces aquí una función f de xy igual a la derivada, ¿no es cierto? De, por ejemplo, eh, x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos derivar una función radical? En primera instancia, para poder encontrar la derivada de una función radical, tenemos que conocer primeramente la fórmula. Entonces, la fórmula nos dice lo siguiente. Si yo tengo la raíz cuadrada de una función x, y, si quiero encontrar la derivada de eso, su derivada va a ser un cociente en donde en la parte de arriba vamos a derivar la variable que sea protagonista, puede ser x o puede ser y abajo vamos a poner 2. ¿Por qué 2? Porque es una raíz cuadrada y ese 2 lo vamos a multiplicar por la misma pregunta que nos dieron. Entonces, esa es la fórmula para encontrar la derivada de una raíz. Entonces, si queremos encontrar cálculo de la derivada parcial respecto de x, si queremos encontrar la derivada de esta función respecto de x, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos nuestra pregunta, que es esta de acá, y decimos la derivada de la función respecto de x. Tenemos que avisar matemáticamente qué variable estamos derivando. Y esta es la forma de poder avisar que estoy derivando la función respecto de x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, voy a derivar la función tomando en cuenta la x. Entonces aquí, como tengo yo una raíz cuadrada, ya sé de que la derivada de una raíz cuadrada es una división donde arriba voy a derivar lo de adentro, pero solamente la protagonista. Entonces, la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de y es 0, porque no estoy derivando la y, estoy derivando la x. Entonces, derivada de esto, 2x, derivada de esto, 0. Ahora, pongo 2 porque es una raíz cuadrada y lo multiplico por lo mismo, por la misma pregunta que me dio. Ahora, si puedo tachar algo, procedo a realizar esa operación. Y, por ejemplo, este 2 con este 2 se puede simplificar. Y entonces, fíjense, ahí tengo la derivada de la función respecto de x. Pero también puedo encontrar la derivada de la función respecto de y. Entonces digo, ahora voy a encontrar la derivada de la función respecto de y. Entonces acá, en la parte de arriba, me voy a mi función y digo, ahora la protagonista es y. Entonces, la derivada de esto es 0,
porque la protagonista es y. La derivada de y al cuadrado es 2y sobre 2, porque es una raíz cuadrada, multiplicado por lo mismo. Entonces, una vez más, puedo tachar el valor de 2. El 2 se puede tachar, se puede simplificar. Y entonces 2 con 2 se va y aquí me va a quedar y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. O sea, ahí tengo la derivada de esta función respecto de x y tengo la derivada de esta función respecto de y, ¿no? De esa manera se encuentra la derivada de una raíz. Ahora, dentro de esa raíz, nosotros podemos colocar cualquier argumento. Digamos que aquí yo tengo 2x al cuadrado, aquí tengo 3y al cuadrado, y vamos a aumentarle aquí un xy. ¿Qué pasa cuando las variables están juntas? Aquí pueden pasar dos situaciones muy importantes. La primera situación es cuando las variables están separadas, y la segunda situación, ¿no es cierto?, es cuando las letras están juntas. Aquí, por ejemplo, están separadas, pero pueden estar juntas, como aquí. ¿Qué sucede ahí, digamos, en esa parte? Entonces vamos a encontrar, aquí vamos a poner el encabezado, cálculo de la derivada parcial respecto de y. Bueno, ok. Ahora aquí vamos a hacer el cálculo de la derivada parcial respecto de x. Puedo empezar por cualquier letra, ¿no? Eso es indiferente. Entonces, agarro mi función y digo, bueno, vamos a derivar esto. Ahora, ¿cómo derivamos esto? ¿No? Como es una raíz, ya sabemos que la derivada de una raíz es una división. Entonces, vengo acá y digo, la derivada de una raíz es una división. Entonces, voy a borrar esto y voy a borrar esto para ganar tiempo. Aquí igual borro esto y también borro esto. Entonces digo, la derivada de una raíz es una división. Arriba tengo que derivar todo lo que tenga x, o sea, esto y esto. Lo que no tenga x es 0. Entonces, la derivada de 2x cuadrado es 4x. Ahora aquí, cuando las letras están juntas, se deriva la protagonista y la otra se copia. Derivada de x, 1. 1 por y, y. Ahora, ¿por qué aquí está apareciendo la y aquí, digamos, no la estoy tomando en cuenta? No se toma en cuenta la y cuando está sola, es decir, cuando la y está acompañada de la protagonista, ahí ella se queda. La protagonista se deriva y la otra se mantiene. La tomamos en cuenta. Pero cuando está sola, vale 0. Y aquí ponemos 2 porque es una raíz cuadrada y copiamos todo lo demás. Ahí está. Y listo. Ahí tengo la derivada. Ahí tengo la derivada respecto de x. No se puede tachar nada porque este 4 no se puede con este 2 porque aquí hay una suma. Entonces ahí tengo, digamos, la derivada de la función respecto de x. De la misma manera podemos encontrar la derivada de la función respecto de y. Aquí, respecto de y. Entonces, igual es una división. Vamos a borrar todo esto. Y decimos, ¿no? Vamos a ver la derivada respecto de y. Entonces aquí voy a colocar el encabezado. El encabezado de esto. Cálculo de la derivada de la función respecto de y. Para eso lo que voy a hacer entonces es copiar mi función, ¿no? Nuevamente, para hacer el detalle. Entonces acá digo, ¿qué es lo que vamos a derivar ahora? Lo que vamos a derivar ahora es esto. Todo lo que tenga y. Mira, todo lo que tenga y. Entonces, derivada de 3y cuadrado, 6y. 6y. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6 y copiamos la y.
más, como están juntas, derivo la protagonista y la otra la copio. Derivada de y, 1. 1 por x, x. Y abajo copio lo mismo multiplicado por 2. Aquí está. Copio lo mismo multiplicado por 2. Y listo. Ya está ahí encontrada la derivada de la función respecto de x y respecto de y. Entonces, de esa manera nosotros encontramos la derivada de una función radical. Pero también podemos encontrar la derivada de una función logaritmo. Aquí digamos 2, derivada de una función logaritmo. Logaritmo natural. Para eso vamos a poner la fórmula. Si tengo el logaritmo natural de una función xy, su derivada de esto también es una división, donde arriba derivamos la función de acuerdo a la protagonista y abajo copiamos la misma función. Ya, esa es la fórmula para derivar un logaritmo. Vamos a verlo mejor ahora. Ok, ahí está. Esa es la fórmula. Entonces, ¿qué sucede acá, digamos? Si a mí me colocan una función, ¿no? Y me dicen, a ver, vamos a dar una función, pónganle, digamos, que la función f de x es igual al logaritmo natural y dentro de un paréntesis me ponen un polinomio. Vamos a suponer de que sea x al cubo más y al cubo. Y al cubo. Entonces me dice, ¿cuánto sería la derivada de esta función? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí fíjense, esta es la fórmula de la raíz, que cuando pase el archivo al ingeniero, él se lo va a pasar a ustedes y ustedes tendrán esta información. Y aquí yo tengo la derivada del logaritmo natural. Ahora aquí voy a hacer el cálculo de la derivada parcial respecto de x, ¿no? Cálculo de la derivada parcial respecto de x. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarro mi función y digo, vamos a derivar esta función respecto de x. Entonces aquí voy a aprovechar esta nomenclatura para ganar tiempo. Les voy a decir, la derivada de esta función respecto de x es una división. El logaritmo también es una división. Ahora, en esa división, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué hago en la parte de arriba? Solamente derivo x. Solamente derivo x. Esta, como no tiene x, vale 0. Entonces, la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado, ¿no? Ahí está. 3x al cuadrado. Sobre lo mismo que está dentro del paréntesis. ¿Ya? El logaritmo se pierde, desaparece. No hay, fíjense, no hay aquí logaritmo en la fórmula. Entonces, ahí tengo la derivada. Ahí está la derivada de la función. Ahí hemos encontrado la derivada. Esa es la respuesta. Lo mismo voy a hacer con y. Y voy a aprovechar de copiar esto. Y vamos a decir cálculo de la derivada parcial respecto de y. Solo que ahora ya voy a derivar la y. La protagonista es la y. Entonces digo, la derivada de la función respecto de y sería derivada de y al cubo, 3y al cuadrado, sobre lo mismo. Ahí está, sobre lo mismo. Y entonces ya tengo la derivada de la función. Ese mismo detalle voy a hacerlo acá, aquí, acá, ¿no? Aquí es con x y aquí es con y. Pero esto lo voy a copiar de nuevo para que quede el detalle, ¿no? El detalle de dónde salió, digamos, los resultados.
Así creo que va a ser mejor para que puedan ir teniendo un control de dónde sale. Entonces, esto va a ser así. Acá, esta es la protagonista. Muy bien. Listo. Ok, perfecto. Ya. Ahora, dentro de este logaritmo, puede haber, digamos, cualquier eh, cosa, cualquier polinomio. Digamos acá en un ejemplo, este que sea el ejemplo número 1. Y aquí vamos a armar un ejemplo número 2. En este ejemplo número 2, aquí puede haber, por ejemplo, 2x² más 3y al cubo más xy. Entonces vamos a encontrar las derivadas de esta función, ¿no? Vamos a encontrar las derivadas de esta función. Entonces, primeramente voy a encontrar la derivada de la función respecto de x. Entonces vengo para acá y digo, agarramos la función, agarro la función y digo, eh, la protagonista acá es x. Entonces voy a aprovechar esta nomenclatura para ganar tiempo. Vengo y digo, queremos encontrar la derivada con respecto de x. Entonces, la derivada es una división. División. ¿Qué coloco arriba? La derivada de todo lo que tenga x. Entonces digo, acá hay x y acá hay x. Entonces, derivo. Derivada de 2x², 4x. Recuerden que cuando están juntas, derivo la protagonista y la otra se copia. Derivada de x, 1. 1 por y, y. Y abajo copio lo mismo, sin el logaritmo. El logaritmo desaparece en la derivada. Ahí tengo la respuesta. Ahí está, ahí he encontrado la respuesta. Esa es la derivada respecto de x. Ahora voy a encontrar la derivada respecto de y. Aquí está, cálculo de la derivada parcial respecto de y. Entonces aquí lo mismo. Ahora la protagonista es y. Entonces esto lo vamos a borrar. Esto también lo vamos a borrar para hacerlo de nuevo. Bueno, como la protagonista es y, ahora me va a interesar todo lo que tenga y. Entonces, esto tiene y. Sobre eso va a ser mi derivada. Como esto no tiene y, 0. Derivada de 3y al cubo sería 9y al cuadrado. 9y al cuadrado. Recordemos de que esta derivada se calcula 3 por 3, 9, y al exponente le quitamos 1. Ahora, están juntas. Como están juntas, derivo la y copio la x. Derivada de y, 1. 1 por x, x. Y copio lo mismo. Aquí está. Copio lo mismo. Y listo. Ya tengo la derivada de la función. Ahí está la derivada de la función. Con respecto de x, con respecto de y. De esa manera se encuentra la derivada de una función logaritmo. También acá tenemos que ver la derivada de una excentricidad. Entonces, ¿qué es la excentricidad? Es aquella, es esta E, ¿ya? Esta E es la excentricidad. Si yo tengo una E elevado a una función, su derivada de eso, ¿cómo va a ser? ¿Cómo encontramos la derivada de eso? Se deriva el exponente de acuerdo a la protagonista y se lo multiplica por lo mismo. Ahí está la fórmula, ¿no? Esa es la fórmula. Esa es la fórmula para derivar una excentricidad. Entonces, para entender la fórmula, obviamente nos vamos a poner ejemplos. Entonces, aquí voy a tomar un ejemplo. Aquí tomaré un ejemplo. Aquí está. Número 1. Entonces, aquí me voy a colocar una excentricidad. Entonces, la función, ¿no es cierto?
va a ser la siguiente. Aquí vamos a tener E elevado, aquí va a quedar E elevado a, por ejemplo, aquí vamos a colocar X al cuadrado más 3Y. Quiero encontrar la derivada de esa función. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? El cálculo de la derivada parcial respecto de X, ¿no? Usted tiene que avisar con qué variable va a ser su derivada. Entonces, para avisar matemáticamente que usted está derivando respecto a una letra, se ocupa esta nomenclatura. Esta nomenclatura. Aquí usted está diciendo, estoy derivando la función con X. Ahora, ¿cómo sé qué fórmula voy a aplicar aquí? Como tengo una E, entonces voy a aplicar la fórmula de la excentricidad, que es esta de acá. ¿Qué dice esta fórmula? Que yo tengo que derivar el exponente. ¿Listo? Va a derivar el exponente. Entonces, ese exponente, el exponente, este exponente, lo bajo y lo tengo que derivar. Y lo voy a multiplicar por lo mismo. Ahí, por lo mismo. Ahora, no hemos terminado porque tengo que hacer la derivada. Ahora sí voy a terminar. ¿Cómo termino? Me dice, tenés que derivar esto. Ahora, con X, porque esa es la protagonista. Solamente con X. Entonces aquí vengo y digo, la derivada de X cuadrado es 2X. Y la derivada de esto es 0. No hay. Hay 2X. ¿Qué pasó con esto? 0. ¿Por qué? Porque es con X. Listo. Ahí tengo la respuesta. Esa es la respuesta de la derivada con X. Ahora también puedo hacer la derivada con Y. Entonces aquí vengo y digo, vamos a encontrar la derivada con Y. Ahí está, con Y. Entonces decimos, la derivada con Y, aplicamos la misma fórmula, tengo que derivar el exponente, ¿no? El exponente lo bajo, lo tengo que derivar y lo multiplico por lo mismo. Pero ahora la protagonista es Y. Ahí está, la protagonista es Y. Entonces digo, derivada de esto, 0. Derivada de 3Y, 3. 3. Multiplicado por lo mismo. Entonces, ahí tengo la derivada respecto de X y ahí tengo la derivada respecto de Y. Ahí está, respecto de Y. Entonces, aquí podemos hacer otro ejemplito, un ejemplito número 2. En el exponente puede haber cualquier cosa, ¿ya? O sea, aquí se puede preguntar, o sea, por ejemplo, aquí en el exponente puede estar, por ejemplo, 2x cuadrado menos, por ejemplo, y al cubo, ¿no? Y al cubo. Listo. Ahora, ¿cómo encontramos la derivada de esa función? Bueno, primeramente lo hacemos con x y después lo hacemos con y. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en este ejercicio? Vamos a aplicar la fórmula. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? La fórmula sería así. Es una excentricidad. Como es una excentricidad, decimos, ¿no? Voy a aprovechar esto aquí. Voy a aprovechar esto. Sería así. La derivada de la función respecto de x va a ser igual. Como es una excentricidad, yo tengo que derivar lo que está arriba. Eso que está arriba, eso que está arriba, lo coloco entre paréntesis. Ahí está. Y lo multiplico por lo mismo. Lo multiplico por lo mismo. Listo. Ahora me acuerdo de que estoy derivando la protagonista X. O sea, aquí esto es lo que me interesa. ¿Cuánto es su derivada de eso?
su derivada de eso es 4x. Y su derivada de esto es 0. Solamente queda 4x. ¿Por qué? Porque esto no tiene x. Entonces, lo que no tiene x es 0 su derivada. Listo, ahí está la respuesta. Ahora, lo mismo voy a hacer con respecto de y. Ahí está. Entonces aquí digo, con respecto de y. Lo mismo, derivo el exponente, pero ahora tomando como protagonista y. Ahora y es la protagonista. Y lo multiplico por lo mismo. Derivada de esto, 0. Derivada de esto, menos 3y al cuadrado. Menos 3y al cuadrado. Porque hay un menos, ¿no? Aquí hay un menos. Menos 3y al cuadrado. Ahí está, 3y al cuadrado. Y entonces ahí tengo la solución del ejercicio. Ahí tengo la solución del problema. Ahí está. ¿No? Tengo la derivada respecto de x y tengo la derivada respecto de y. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto? Hacemos o encontramos la derivada de la función. Bien, perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, por favor? No, Ya, perfecto. Muy bien. Excelente. Ok. Ahora, eh, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ver un cálculo importante que es, digamos, el cálculo del punto crítico. Hemos visto la derivada de las raíces, del logaritmo, de la excentricidad, eh, y podemos ver ahora el cálculo del punto crítico. Bueno, para encontrar el punto crítico, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Voy a escribir acá un poquito un concepto. Aquí, punto crítico. Punto crítico de una función. Bueno, esto se hace de la siguiente manera. Acá, ya. A ver. Se define como punto crítico a aquel cálculo matemático en donde se procede a derivar la función para luego ese resultado de la derivada igualarlo a 0 para encontrar las raíces, las soluciones de la ecuación. Por tanto, el punto crítico son los valores que le podemos dar a la variable, que le podemos dar a la variable x, de tal manera que la derivada se anule, se haga 0. Ya, ese es el concepto de punto crítico. Cuando les piden a ustedes punto crítico, le están diciendo o le están preguntando qué valores le podemos dar a la variable x para que la derivada se haga 0. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, para ver este cálculo, tendremos que plantear un ejercicio, ¿no? Ahora sí.
Eh, Así, por ejemplo, muy bien. Fíjense, por favor. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un ejemplo acá. Uno, calcular los puntos críticos de la siguiente función. Y aquí vamos a colocar una función. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 9. Digamos una parábola. Bien, ¿cómo vamos a calcular el punto crítico? Solución del problema. Para calcular el punto crítico, el primer paso es determinar la derivada de la función. Vamos a encontrar la derivada de esta función. Entonces venimos acá y decimos, esta es la función, vamos a encontrar su derivada. Entonces vengo y digo, la derivada de la función, no olvidemos de que esto es lo mismo que y, ¿sí? O sea, esto de acá se puede escribir como y. La derivada de la función va a ser igual. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 6x, 6. Derivada de 9, 0. Ahí está. Ahí encontré la derivada. Una vez que encuentro la derivada, entonces procedo a que ese resultado lo voy a igualar a 0 siempre. Nuestra derivada que saquemos la igualamos a 0 y despejamos x. Entonces ese que está con menos pasa con más y el que está multiplicando pasa a dividir. 6 dividido entre 2. Entonces 6 dividido entre 2 es 3. Ahí está, 3. Ahora, un punto crítico, se llama punto porque el punto es un valor para X y un valor para Y. El punto tiene un valor para X y un valor para Y. Ya encontré el valor de X. Ahora, segundo paso, cálculo del valor de Y. ¿Cómo calculamos el valor de Y? Agarramos la pregunta que nos dieron, esa es la pregunta que nos dieron, no la derivada, no, la pregunta que nos dieron. Y en X reemplazo el 3. Te digo, ¿cuánto vale Y cuando X vale 3? ¿Qué digo? A esta X la voy a cambiar por 3, a esta X la voy a cambiar por 3. Y entonces hago los cálculos matemáticos. 3 al cuadrado, aquí va a quedar, ¿no? 3 al cuadrado, 9, menos 6 por 3, 18, más 9. Entonces, 9 más 9, 18, menos 18, 0. Entonces aquí me salió 0. Ahora ya puedo responder. Ahora respondo y digo, el punto crítico, aquí, el punto crítico es igual a un valor para X y un valor para Y. Entonces, ¿cuánto calculaste para X? 3. ¿Cuánto calculaste para Y? 0. Ese es mi punto crítico. Ahí encontré mi punto crítico. Ahí está encontrado mi punto crítico. Con un segundo ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a agarrar, a ver, vamos a copiar todo esto para que vean que es lo mismo, hay que hacer lo mismo todo el tiempo. Aquí, ¿ya? Vamos a cambiar el ejercicio. A ver, que aquí sea, por ejemplo, 4x cuadrado más, aquí sería 16x más 2. Queremos encontrar el punto crítico de esta función. Aquí podemos leer, por ejemplo, 24, para que sea un número un poquito más alto. ¿Qué hacemos? El mismo procedimiento. Por eso lo he copiado para que vean que es lo mismo. Entonces aquí decimos 2.
Paso 1, tenemos que encontrar la derivada de esto. Aquí vamos a encontrar la derivada de esto. Ahí está. Entonces, ¿cómo encontramos la derivada de esto? Venimos y decimos, derivada de 4x cuadrado, 8x. Derivada de 24x, 24. Derivada de 2, 0. Esa derivada la igualamos a 0 y despejamos la variable x. Entonces, 8x es igual a menos 24. Está con más, pasa con menos. X es igual a menos 24 dividido entre 8. Y menos 24 dividido entre 8, eso es menos 3. Listo, ya tengo el valor de X. Para encontrar el valor de Y, agarro mi pregunta original. Aquí está, agarro la pregunta original. Y esa pregunta original reemplazo el valor de X. Entonces aquí vengo y digo, donde hay X voy a poner menos 3. Donde hay X voy a poner menos 3. Listo. Entonces hacemos el cálculo. Menos 3 al cuadrado es 9 y 9 por 4 es 36. Más por menos, menos. 24 por 3, eso me va a dar 3 por 4, 12, 72. Más 2. Ya la calculadora ahí les va a ayudar a hacer esto. Aquí es 72. Entonces, 36 más 2, 38. 38 menos 72. Ahora vamos a calcular. 38 menos 72 me va a dar menos 34. Entonces la respuesta es menos 3 para X y menos 34 para Y. Ahí hemos calculado el punto crítico. Podemos tomar otro ejemplo. Por ejemplo, uno que sea con cubo. Aquí. Lo importante en los puntos críticos es que usted aprenda a calcular con cuadrado y con cubo. Eso es lo más importante. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, x al cubo menos 3x al cuadrado. Queremos encontrar los puntos críticos de esta función. Ahora, lo importante, cuando la pregunta es un cuadrado, vamos a encontrar un punto crítico. Uno. Cuando es al cubo, vamos a encontrar 2. Esa es la única diferencia. Cuando está al cuadrado, encontramos 1. Cuando está al cubo, encontramos 2. Entonces vengo acá y digo lo siguiente, ¿no? Aquí digo lo siguiente. Para encontrar el punto crítico, o los dos puntos críticos, ¿por qué sabes que son 2? Porque está elevado al cubo. Hacemos el mismo procedimiento. El primer paso es, esto lo voy a copiar, ya, aquí abajo para que vean que es lo mismo. Aquí. El primer paso es, de este ejercicio, es encontrar la derivada de esta función. Ahí está. La derivada de esta función. Vamos a encontrar la derivada de esta función. Entonces, aquí sería la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, la derivada de menos 3x cuadrado, menos 6x. Ahí está. Esa es la derivada. Esa derivada tengo que igualarla a 0. De aquí me doy cuenta lo siguiente. Aquí me doy cuenta lo siguiente. El 3 y el 6 son parientes, o sea, puedo factorizar el número porque el 3 y el 6 son múltiplos. Entonces, saco el menor que es 3 y la X. O sea, se repite la X, la puedo factorizar, 3 y 6 son múltiplos, saco el 3. Entonces, aquí me quedaría X menos 2. ¿Por qué? 3x por x, 3x al cuadrado. Menos 3x por 2,
6x. Estoy factorizando y le igual a 0. Y de aquí encuentro dos respuestas. La primera respuesta es que este 3 que está multiplicando pasa a dividir. A ver, lo voy a hacer por paso. Esto va a quedar así. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir. 0 dividido entre 3 es 0. Y de aquí saco la respuesta. La primera respuesta es que x vale 0. Aquí. La primera respuesta. Voy a marcar con rojo. X vale 0. Y la segunda respuesta sale de aquí. De aquí. La segunda respuesta. De ahí sale la segunda. Ahí. De ahí, x es igual a 2. Este que está con menos pasa con más. Ahí están las dos respuestas. Ahora lo que debo hacer es encontrar y para el 0 y encontrar y para el 2. Entonces aquí agarro mi función. Aquí está. Agarro mi función. Esta es mi función. La copio aquí y reemplazo. Primero con el 0. Me vengo acá y digo 0. Y aquí con el 0. Listo. Si yo reemplazo en mi calculadora todo eso, me va a dar 0. Ahora debo hacer lo mismo, pero ahora reemplazando con el 2. Aquí, esto lo vamos a sacar. Ya, a ver. Antes de hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. El primer punto sería x0, y0. Aquí está. x0, x0, y0. Ahora, el segundo es, voy a reemplazar la x ahora por el 2. Por el 2. En vez de poner 0, ahora voy a poner 2 porque ese es el otro. Y calculo. Aquí va a quedar 2 al cubo 8 menos 2 al cuadrado 4 por 3, 12. ¿Cuánto es 8 menos 12? 8 menos 12 es menos 4. ¿No? Menos 4. Entonces, he encontrado otro punto. Vengo acá y digo, mi segundo punto es 2 para x, 2 para x y menos 4 para y. Entonces, he encontrado para x un valor y para la otra otro valor. Entonces, esta es la respuesta. Este es 1 y este es otro. ¿Por qué estamos encontrando 2? Porque está elevado al cubo. Siempre que esté elevado al cubo, no se olviden, por favor, siempre que esté elevado al cubo, se encuentran dos puntos críticos. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Cuando está elevado al cubo, se encuentran dos puntos críticos. ¿Hasta ahí se ha entendido, por favor? Sí, Listen, pero yo tengo una duda casi en el último, en el último ejercicio. Sí. No le entendí que es igualado al 0. No, no. ¿Cuál es el otro? Más abajo está, Listen. Esa. No, Sí. esa, otra, la más de abajo, la segunda parece. La segunda, exacto. El segundo paso. Ese. Bien. Como hemos encontrado dos respuestas a la pregunta que me dieron, esa fue la pregunta que me dieron. Primero la reemplazo para el 0. Aquí lo voy a hacer. Primero reemplazo el 0. Aquí digo. Voy a trabajar con 0. El 0 lo reemplazo aquí. Y saco una respuesta. Ahora voy a trabajar con el otro. ¿Quién es el otro? El 2. El 2. Vuelvo a hacer lo mismo, pero en vez de poner 0, ahora pongo 2. Calculo y encuentro la segunda respuesta. Entonces, como tengo dos respuestas,
tengo que hacer para el 0 y tengo que hacer para el 2. Entonces, primero reemplazo el 0. Hago mis cálculos y saco esto. Ahora reemplazo el 2. Hago mis cálculos y saco esto. Ahí está la respuesta número 1 y ahí está la respuesta número 2. ¿Se entiende eso, por favor? Ah, ok, dicen, ahora sí, ya lo entendí, ya comprendí mejor. Gracias. Ya, perfecto. Dicen yo arribita no le entendí dónde sacó X igual a 0, ahí me perdí. Cuando saco x igual a 0, ¿qué parte? Sí, ese ahí, el primer punto arribita. Este 0 lo reemplazo en vez de la x. A la x le pongo 0, a la x le pongo 0, calculo en mi calculadora y me sale 0. No, el otro de arriba dice. Y sí, ese valor. Este que está multiplicando, bueno, este que está multiplicando pasa a dividir. 0 dividido entre 3 es 0. Me queda esto. De aquí, esta x se junta con el 0 y esta x se despeja. Esto que está con menos pasa con más. Entonces, x vale 0 y esto que está con azul, lo que está con menos pasa con más. Entonces, esto sale de lo de rojo y esto sale de lo de azul. Entonces, cuando yo tengo así, esta x se junta con el 0 y esta x se despeja. Todo lo que está con menos pasa con más. Ok, eso no me era, dicen, gracias. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tuviesen, por favor? Ya. Haremos entonces un problemita más. Aquí. Vamos a copiar todo esto para ganar tiempo. Acá. Entonces aquí, ejemplo número 4. A ver, ejemplo número 4. Digamos que sea x al cubo más 6x al cuadrado. X al cubo más 6x cuadrado. Entonces aquí vamos a derivar. Derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Más derivada de 6x cuadrado, 12x. 12x. Ahora, me ha quedado 3x cuadrado más 12x. Más 12x. Igual a 0. De aquí, el 3 y el 12 son múltiplos. Entonces, saco el 3 y saco la x. ¿Por qué saco la x? Porque se está repitiendo. ¿Por qué saco el 3? Porque es el más chico. Ahora aquí, si saco el 3 y saco la x, me queda una x. Ahora aquí, 12 dividido entre 3. Cuando ustedes saquen un número, para saber qué van a poner aquí, dividen 12 dividido entre 3, 4. Le ponen el 4. Ahora, si quieren comprobar que está bien, hacen esto. 3x por x, 3x al cuadrado. 3x por 4, 12x. Pero obviamente aquí es más, ¿no? Porque ahora está con más. Listo. Entonces aquí va a quedar x por x más 4, por x más 4. Y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces acá, esta x de rojo, la x de rojo, se junta con el 0. Entonces, x vale 0 y la otra x vale menos 4, porque lo que está con más pasa con menos. Y listo. Ahora digo, con el 0 agarro mi pregunta, esta es mi pregunta. Agarro mi pregunta, no, aquí está, y reemplazo el 0. Entonces aquí sería 0 al cubo más 6 por 0 al cuadrado. Todo eso va a ser 0.
Entonces, con 0 sale 0. ¿No? Con 0 sale 0. Ahora, el otro es menos 4. Aquí voy a hacer con menos 4. Entonces aquí voy a reemplazar en mi función. Aquí pongo menos 4 y aquí pongo menos 4. Ahora digo, menos 4 al cubo. A ver, cualquier número negativo al cubo sigue siendo negativo. Menos 4 al cubo es menos 64. Ahora acá, cualquier número negativo al cuadrado es positivo. Cualquier número negativo al cuadrado es positivo. Entonces, menos 4 al cuadrado, 16. 16 por 3 son, perdón, aquí sería más 6. Ya, aquí me faltó copiar esto. Ahora sí, ahora estamos bien. Menos 4 al cuadrado, 16. 16 por 6, eso me da 96. Ahora, ¿cuánto es 96 menos 64? Entonces, si calculamos 96 menos 64, eso me va a dar 32. Entonces, con menos 4 me da 32. Y entonces hemos encontrado la solución del ejercicio. ¿No? Hemos encontrado la solución del problema. ¿Se entendió, por favor, mis estimados jóvenes? Sí, lice, se entendió. Sí, 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 por lice. favor. Perfecto. Entonces, si no hubiese preguntas, no hubiese duda, estaríamos quedando ahí. ¿Sí? Diga. ¿Pregunta? ¿Alguien? ¿Rodrigo? Un ejercicio más era poder resolver lo que medio no lo entendí muy bien. Sí, ¿podemos explicar este ejercicio? Dice que f de x es igual a x al cubo más 6x cuadrado. Para encontrar los puntos críticos, lo que hacemos es derivar la función. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Derivada del 6x cuadrado, 12x. La derivada le igualamos a 0 y factorizamos. Sacamos el 3 y sacamos la x. ¿Por qué ponemos x acá? Porque 3x por x es 3x al cuadrado. ¿Por qué ponemos 4 acá? Porque 12 dividido entre 3 es 4. Entonces, si usted multiplica esto por esto, le sale esto. Y si usted multiplica esto por esto, le sale esto. Ahora, este 3 que está multiplicando pasa a dividir y 0 dividido entre 3 es 0. Esta x se junta con el 0 y este 4 que está con más pasa con menos. Y ahí tengo mis dos resultados. El siguiente paso es, voy a reemplazar el 0 en mi pregunta y voy a reemplazar el menos 4 en mi pregunta. Comienzo con el 0. Agarro el 0 y lo reemplazo en mi pregunta. Aquí pongo 0 y entonces la respuesta me da 0. Con 0 me sale 0. Pongo mi respuesta. Con 0 sale 0. Ahora, lo mismo, pero con 4. Voy a reemplazar ahora con menos 4, que es el otro. Este es el otro. Aquí pongo menos 4 y aquí pongo menos 4. Voy a mi calculadora y digo menos 4 elevado al cubo menos 64. Menos 4 elevado al cuadrado, 16. 16 por 6, 96. 96 menos 64, eso me da 32. Entonces, con el señor menos 4, la respuesta es 32. Y con el señor 0, la respuesta es 0. ¿Se entendió eso, por favor, mis estimados jóvenes? Sí, No. Licen, entendí. Ya. Dicen, tengo una pregunta más. ¿Qué pasaría en el caso donde esa x está elevado al cubo, hubiera un número ahí? Por ejemplo, si hubiera 3x elevado al cubo. Se multiplica. Si fuera 3x al cubo, su derivada es 9x al cuadrado.
Su compañera pregunta lo siguiente. Si hubiese un número adelante del cubo, no va a variar mucho. Simplemente multiplico, digamos, si aquí fuera 3x al cubo más 6x cuadrado, entonces yo aquí, para encontrar la derivada, aquí está, para encontrar la derivada, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a venir acá y voy a decir lo siguiente. Esto lo vamos a borrar porque está 2 veces. Le voy a decir, esta es mi función. Como esta es mi función, entonces yo digo, bueno, vamos a derivar esta función. ¿Cómo derivo esta función? Digo, derivada de 3x al cubo, 9x al cuadrado. Derivada de 6x cuadrado, 12x. Y entonces esto lo igualo a 0. Esto lo igualo a 0. Lo igualo a 0. Ahora, acá, el 9 y el 12 son múltiplos de 3. Entonces aquí yo agarro y digo, saco el 3 y saco la x. Ahora, ¿por qué 3? Porque el 9 se puede entre 3 y el 12 se puede entre 3. Pues saco el 3 y aquí me quedaría 3x más 4. Ahora, ¿por qué? 9 dividido entre 3 es 3. Y 12 dividido entre 3 es 4. Para saber qué valores voy a poner acá, divido 9 dividido entre 3, 3. 12 dividido entre 3, 4. Entonces, este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Aquí pasa a dividir. Este 3 pasa a dividir. 0 dividido entre 3 me da 0. Ahí, 0. Y entonces digo, esta x se junta con el 0. Entonces, esta x va a ser 0. Y este señor de acá va a ser la otra respuesta. ¿Cómo voy a encontrar mi respuesta? Vengo acá y digo, una respuesta es x igual a 0. La otra respuesta es, este que está con más, pasa con menos. Este que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, ahí tengo mis dos respuestas. Una respuesta es 0, lo que está con rojo, y la otra es menos 4 tercios. ¿De dónde sale menos 4 tercios? Este que está con más, pasa con menos. Este que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, ahí tengo mis valores para encontrar la solución de la y. Ahí están los valores de x. Entonces, ahora debo encontrar los valores de y. Entonces, para encontrar los valores de y, simplemente reemplazo en mi función. Simplemente reemplazo en mi función. Entonces vengo y digo, con el 0, agarro mi función. Esta es mi función. Con el 0, aquí, ahí, pongo mi función. Y digo, voy a reemplazar eso con el 0. Entonces aquí pongo 0. Aquí pongo 0. Y aquí pongo 0. Y todo eso me da 0. Una respuesta es 0, 0. Ahora, la otra es menos 4 tercios. Entonces aquí, en mi función, voy a reemplazar 4 tercios. Aquí, menos 4 tercios elevado al cubo, más 6 menos 4 tercios elevado al cuadrado. Ya, eso ya es su calculadora lo que lo va a calcular. Eso ya lo meten a su calculadora y calculan el valor de y. ¿No? Ahí ya es con calculadora este cálculo. ¿No? Esto lo voy a hacer con un paréntesis mejor. ¿Ya? Ahí ya eso hay que meterlo a su calculadora. Entonces esto de acá, ahí está. Eso en su calculadora y lo mismo acá. Esto en su calculadora. Ya la calculadora lo va a calcular eso. ¿No? Y entonces aquí ustedes tuvieran el resultado con la calculadora. Entonces aquí, digamos, si metemos esto a la calculadora,
Aquí tengo una calculadora a mano. Sería menos 4 tercios elevado al cubo. Eso va a ser 3 por, aquí va a ser 3 por, aquí va a ser menos 64 dividido entre 27. Más 6 por 16 sobre 9. Ya, ¿eso de dónde sale? 4 al cubo, 64. 3 al cubo, 27. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. Ahora, eso lo meto a mi calculadora y ya tengo el valor de Y. Aquí sería menos 64 dividido entre 27 multiplicado por 3. Ya, eso va a ser menos 64 entre 27 multiplicado por 3. Eso va a ser menos 62 noveno. Menos 62 noveno. Más 16 dividido entre 9 multiplicado por 6. Eso va a ser 32 tercios. 32 tercios. Eso lo vuelven a meter en su calculadora. Eso ya es calculadora, ya. Eso ya es calculadora. Y aquí va a quedar, digamos, menos 62 dividido entre 9 más 32 dividido entre 3. Eso me va a dar 27, 34 noveno. 34 noveno. Entonces el valor de Y había sido para X, a ver, aquí voy a colocar un paréntesis más bueno. Para X había sido menos 4 tercios y para Y había sido 34 novenos. Y listo, ahí está la respuesta. ¿Se entendió eso, por favor? Sí, dicen, gracias. Ok. Listo, pues, mis estimados jóvenes, entonces este archivo yo se lo voy a pasar a su profesor para que él se lo pase a ustedes. Y ustedes tengan acceso a la clase de hoy. Muchas gracias, mis estimados jóvenes, que estén bien, les agradezco su presencia. Luego le paso el archivo a su profesor para que se pase a ustedes. Muchas gracias, jóvenes, que estén bien. Hasta luego. Feliz, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, hasta luego.